Acabo de descubrir que mi novia se acostó con otro hombre mientras me pedía que lo tomara con calma. Dijo que sus amigos la convencieron. Soy un hombre de 27 años y conocí a mi prometida Alina de 22. El otoño pasado, la conocí en la fiesta de cumpleaños de mi amigo Phil, a la que inicialmente no tenía intención de asistir porque tenía un turno temprano al día siguiente. Sin embargo, Phil insistió asegurándome que habría gente muy interesante y al final decidí ir. Aunque el evento resultó ser bastante caótico durante la fiesta, me encontraba tranquilo y sin sentirme particularmente integrado cuando de repente apareció una chica acompañada por la novia de Phil. Ella era increíblemente hermosa, no del tipo modelo de Instagram artificial, sino de forma natural con unos grandes ojos verdes y una sonrisa tan cautivadora que me hizo olvidar lo que estaba diciendo a mitad de una frase tras presentármela. Phil. Nos dejó solos en la cocina y en esa conversación que se extendió por 3 horas, la conexión fue inmediata. Descubrí que era muy inteligente. Trabajaba en una agencia de marketing en el centro, compartía mi afición por los podcasts de crímenes reales y tenía una risa peculiarmente encantadora. Al terminar la noche, supe que tenía que volver a verla, reuniendo el valor necesario. Le pedí su número de teléfono sin rodeos ni juegos. Ella me lo facilitó al día siguiente. Le envié un mensaje esperando hasta la tarde para no parecer desesperado y le propuse quedar para tomar un café. Ese fin de semana, ella aceptó y nuestra primera cita resultó tan amena y auténtica como la conversación de aquella noche en ese momento. Pensé, no puedo arruinar esto. Podría ser algo realmente especial. Desde el principio, fui muy claro en mis intenciones. A mis 27 años, ya había dejado atrás las aventuras pasajeras y buscaba algo real en nuestra segunda cita. Le dejé saber que no estaba saliendo con nadie más, ni tenía intención de hacerlo. Lo que la alegró, pues ella también deseaba algo serio, después de nuestra tercera cita. Incluso la invité a una cena dominical en casa de mis padres en retrospectiva. Quizá fue demasiado pronto, pero mi entusiasmo por ella me impulsó a actuar sin reservas. Mi madre, al conocerla, me envió un mensaje diciéndome que según ella, Alina era la indicada, si tan solo supiera lo que yo ya estaba sintiendo. Las primeras semanas transcurrieron de manera maravillosa. Planeé citas que iban más allá de simples escenas o películas, fueron cuidadosamente pensadas en función de sus gustos. Recuerdo que en una ocasión, al enterarse de su amor por una banda local, conseguí entradas para su concierto, y en otra, como mencionó, que nunca había visitado un bar en la azotea en el centro. La llevé a uno para celebrar su cumpleaños. Realmente me estaba esforzando. No obstante, en el ámbito físico, empezaron a surgir ciertas complicaciones. Siempre que comenzábamos a besarnos, y parecía que las cosas podrían avanzar, ella se detenía, explicándome que quería tomarse las cosas con calma, valoraba profundamente lo que estábamos construyendo, y no deseaba precipitar lo íntimo, sin antes consolidar una sólida base emocional. Yo respeté absolutamente sus límites, nunca presioné ni me quejé, ni la hice sentir mal por ello. De hecho, encontré admirable que quisiera priorizar la conexión emocional antes que la intimidad física. Durante ese tiempo, se presentaron oportunidades para tener relaciones con otras mujeres. Una compañera de mi trabajo, Megan, coqueteaba abiertamente conmigo, e incluso me pidió ayuda para mudarse un fin de semana. Además, la compañera de piso de un amigo dejó claro su interés tras una fiesta en su casa, sin embargo rechacé ambas propuestas. Sin dudar, pues estaba completamente comprometido con Alina. Para mí, cuando estoy con alguien, me entrego por completo alrededor de un mes de salir juntos. Justo en Navidad compartimos una cena especial en la que oficializamos nuestra relación convirtiéndonos en novios. Esa noche, le escribí a mi hermano diciendo que creía haber encontrado a la mujer de mi vida, aunque en ese instante lo consideré un poco cursi. Con el paso del tiempo nuestra relación se consolidó aún más. Comenzamos a pasar las noches en casa del otro y conocimos rápidamente a nuestros amigos y familiares. Un año después, en Nochevieja, decidí dar el siguiente gran paso y le propuse matrimonio. Me arrodillé a medianoche con un anillo por el que había estado ahorrando durante 3 meses entre lágrimas. Ella aceptó, y pronto la noticia se difundió en Instagram. Incluso empezamos a planificar la mudanza juntos, visitando apartamentos
y discutiendo detalles como la ubicación del televisor en nuestro futuro hogaros y mi equipo de videojuegos cabría en la segunda habitación, llegué a limpiar la mitad de mi closet para acomodar sus cosas y reservé un cajón en el baño para su maquillaje, dejando únicamente mi sótano como mi espacio personal para ver partidos de la NFL y jugar videojuegos. Aún así ya pensaba en cómo podríamos reorganizar el espacio para que ambos nos sintiéramos cómodos, por ejemplo, colocando un sofá en lugar de mi viejo sillón reclinable para que ella también pudiera relajarse mientras veía los partidos. Las amigas de Alina solían visitarme al menos una vez a la semana. Kate, Jessica y Mia se integraban de forma tan natural en mi día a día. Katy traía refrescos. Jessica siempre se interesaba por mi equipo de fútbol de fantasía, y Mia incluso ayudaba a limpiar. Después de las cenas realmente me sentía afortunado de que Alina tuviera amigas tan amables y cercanas. Sus preguntas detalladas sobre nuestras citas, los regalos que le había dado, y hasta sobre el nivel de intimidad en la relación, lo interpreté como muestras de apoyo. Como en cualquier pareja tuvimos nuestras pequeñas discusiones generalmente por asuntos triviales, como dejar platos en el fregadero o el tiempo que le tomaba prepararse cuando teníamos un compromiso, pero en general consideré que nuestra relación era sólida y estable. El mes pasado, Alina y yo asistimos a la boda de una amiga de la universidad que se celebró en un viñedo elegante a una hora de la ciudad, aunque personalmente no me entusiasmaba mucho la idea, ya que apenas conocía a la pareja y además me perdí el partido de los Patriots. Esa tarde quise ser un prometido ejemplar y me presenté con mi mejor traje. Alina radiante en un vestido azul cautivó a todos los presentes y no pude evitar sentirme orgulloso al ver cómo la admiraban al final de la noche. Al verla a mi lado, me llenó de satisfacción pensar que todos en la boda deseaban estar en mi lugar. Sin embargo, durante la recepción se presentó una situación incómoda, mientras se mezclaban los invitados. Antes de la cena, me dirigí al bar a comprar unos tragos, y al regresar noté a un hombre alto conversando con Alina, aunque en principio no parecía extraño. Algo en su mirada y en la actitud de Alina me hizo notar cierta incomodidad en ella. Al acercarme pude ver que la conversación se volvió silenciosa y se creó una tensión palpable al presentarse. Alina lo llamó Ryan mencionándolo simplemente como un conocido de la universidad y de manera casi despectiva, como si no tuviera importancia. Sin embargo, Ryan continuaba dándole miradas insistentes mientras ella evitaba el contacto visual. En ese momento, supuse que tal vez existía algún asunto pendiente de su pasado académico, pero decidí no darle demasiada importancia y me uní a otra mesa para cenar. Afortunadamente no volví a cruzarme con él hasta más tarde en el evento, cuando coincidimos en la fila del baño. Al principio entablamos una conversación incómoda sobre la comida y la banda, pero entonces él me pidió hablar en privado diciendo que tenía algo importante que comunicarme. Salimos al pequeño patio, y fue allí donde me soltó la bomba. Me contó que conocía a Alina desde Tinder, no de la universidad, y que habían tenido encuentros varias veces durante la última Navidad, justo cuando ella y yo habíamos acordado ir despacio, porque según decía, aún no estaba lista para intimar. Mi primera reacción fue querer golpearlo, pero se notaba que se sentía realmente incómodo al contarme esto como si solo quisiera hacer lo correcto. Me mostró su teléfono en el que podía ver viejas conversaciones, de Tinder entre él y Alina, de aquel diciembre, incluso algunos mensajes posteriores a sus encuentros. Las fechas coincidían perfectamente con el inicio de mi relación con ella. Drian me explicó que no tenía idea de que Alina estuviera en una relación seria. En aquel entonces, de hecho, se enteró de nuestro compromiso cuando la vio en la boda luciendo el anillo, y sintió que debía decir algo sobre todo después de escucharla referirse a alguien como amigos de la universidad, lo cual resultaba completamente falso. Dejaba muy claro que no buscaba problemas, y por esa razón decidió contármelo. Antes de que yo pudiera procesarlo, me dio su número, y me dijo que si tenía dudas o quería hablar más al respecto, podía contactarlo. Luego se fue dejándome allí atónito, intentando entender lo que acababa de oír. El resto de la boda lo transcurrí en un estado de confusión. Alina me preguntaba insistentemente qué me pasaba, y yo sin poder mirarla,
Le respondía que tenía un fuerte dolor de cabeza, mientras mi mente se revolvía con el pensamiento de que ella me había hecho esperar, asegurando que quería que nuestro primer encuentro íntimo fuera especial y significativo, mientras en realidad se acostaba con un desconocido de Tinder. El trayecto de regreso a casa fue un suplicio. Ella intentaba conversar de forma trivial, y yo apretaba el volante luchando contra el impulso de enfrentarla en ese instante. Pero sabía que no era prudente discutir el tema mientras conducía. Necesitaba tiempo para organizar mis ideas y decidir cómo abordar la situación al llegar a mi casa. Inventé una excusa. Decía que debía revisar algo en mi alineación de fantasy fútbol, y me refugié en el sótano. Pasé casi 2 horas en la penumbra, observando fijamente un póster de los Patriots en la pared, mientras repasaba en mi mente los inicios de nuestra relación, todas las citas cuidadosamente planeadas, el esfuerzo que había invertido, y todas las mujeres que rechacé por estar tan concentrado en Alina, quien en ese tiempo me pedía que esperara mientras se involucraba con este tal Ryan. Lo que más me dolió fue recordar fechas concretas como el 22 de diciembre del año pasado, cuando la llevé a patinar sobre hielo en el centro, seguido de una cena elegante en la que gasté alrededor de $200. Ella me dio un beso de despedida en su puerta, pero se detuvo justo antes de que algo más sucediera. Sin embargo, según los mensajes que Ryan me mostró, ella se encontró con él. Esa misma noche la desfachatez no tenía límites. Revisé el historial de mensajes de aquella época al hacerlo. Casi lanzo mi teléfono contra la pared. Allí estaban todos esos mensajes dulces de Alina en los que me decía lo bien que se sentía conociéndome, lo especial que era nuestra conexión, y lo ansiosa que estaba por construir algo real antes de tener intimidad. Todo resultaba ser una mentira absoluta. Abrí una soda e intenté distraerme viendo el SportsCenter, pero mi mente no dejaba de regresar a aquellos primeros días, cuestionando si algo de lo vivido había sido real o si simplemente había sido engañado, mientras ella se divertía a mis expensas hacia la medianoche. Alina bajó para preguntarme si estaba bien. Comentando que me veía extraño, no pude mirarla a los ojos y le dije que estaba muy cansado, asegurándole que pronto me despertaría. Finalmente ella se fue a dormir y yo terminé durmiendo en el sofá del sótano sin poder soportar su cercanía. A la mañana siguiente, revisé el Instagram de Ryan y efectivamente encontré publicaciones antiguas de diciembre del año pasado. En una de ellas se distinguía lo que parecía ser el bolso de harina en el fondo de su apartamento. Esa imagen fue como un puñetazo en el estómago y me llenó de temor ante la inminente confrontación. Parte de mí deseaba empacar todas sus cosas, dejarlas en el portal, bloquear su número y olvidarla para siempre. Sin embargo, después de haber pasado un año juntos y habernos comprometido, sentí que al menos merecía una explicación. Aunque ya sabía que nada de lo que dijera podría reparar el daño. Ella me preguntaba repetidamente si estaba enfermo o qué me pasaba. No podía mirarla sin sentir una intensa ira en el pecho, tras insistir demasiado. Finalmente le conté todo, le expliqué que había hablado con Ryan en la boda, que sabía de sus múltiples encuentros en diciembre, cuando apenas comenzábamos a salir, y que ella había mentido sobre la manera en que se conocieron lo que sucedió. A continuación, lo recordaré para siempre. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión, para luego adoptar una extraña calma. No negó nada de inmediato, lo que me lo dejó claro. Entonces comenzó a decir quién es Ryan, como si ignorara de lo que hablaba fingiendo inocencia. Yo seguí su juego para ver hasta dónde llegaba su relato, y le dije que se trataba del hombre que conocimos en la boda, que me mostró las conversaciones antiguas de Tinder y mensajes de texto, subrayando que esas fechas coincidían exactamente con cuando ella me pedía ir despacio. En ese instante, su historia dio un giro. De repente recordó quién era Ryan, pero afirmó que se trató de algo breve y sin importancia, algo de lo que honestamente se había olvidado. Dijo que apenas salieron 1 o 2 encuentros, que nada serio pasó y que todo ocurrió antes de que fuéramos exclusivos. Inmediatamente le mostré capturas de pantalla de los mensajes que Ryan me había enviado, en los que se planeaba un encuentro para el 23 de diciembre, la noche después de nuestra costosa cita de patinaje. En esos mensajes, ella expresaba lo divertida que había sido la experiencia y su deseo de volver a verlo. Fue entonces cuando comenzó a llorar.
No eran lágrimas de tristeza genuina, sino esas lágrimas manipuladoras que se usan para hacerte sentir culpable por confrontar a alguien. Empezó a decir que todo quedaba en el pasado, que no significaba nada, y que al final me había elegido a mí. Yo no cedí, y de forma directa le pregunté por qué me había hecho esperar para ser íntimos mientras se acostaba con un desconocido de Tinder. Su respuesta me hizo querer voltear la mesa de centro según su versión. Había hecho que esperara porque en realidad le gustaba y veía potencial en nuestra relación. Afirmaba que con los hombres que de verdad le importaban, no quería apresurarse en el sexo para no complicar las cosas y que deseaba construir una base sólida. En cambio, con chicos como Ryan, a quienes veía como meros encuentros casuales, no sentía ninguna obligación de esperar y se entregaba de inmediato. La lógica mental absurda que presentó era inaceptable. ¿Cómo es posible que por demostrar interés me obligara a esperar y a superar obstáculos, mientras que con otros a quienes apenas le importaba la intimidad llegaba sin esfuerzo? Insistía en que eso era algo normal, que muchas chicas lo hacían, y que no significaba nada respecto a sus sentimientos hacia mí, según ella. Para cuando oficializamos nuestra relación en enero, ya había dejado de ver a Ryan o a cualquier otra persona. Yo no podía aceptar esa versión, y le dije que necesitaba espacio para pensar, sugiriéndole que regresara a su casa. Fue entonces cuando sus lágrimas se hicieron aún más intensas. Empezó a suplicarme que no termináramos por algo que había sucedido mucho antes de que fuéramos oficialmente pareja. Yo solo repetía que necesitaba tiempo para procesarlo, hasta que finalmente se marchó en cuanto se fue. Volví al sótano. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, y me sumí en un abismo de pensamientos, repasando en mi mente todas aquellas citas iniciales como creí que estábamos construyendo algo especial, como rechacé a otras mujeres, incluso a esa chica muy atractiva de contabilidad que me había invitado a su casa después de la fiesta de Navidad, mientras este Ryan se aprovechaba consiguiendo intimidad por el precio de un par de tragos a medida que recordaba lo sucedido. Mi enojo iba en aumento. No era tanto el hecho de que Alina estuviera con alguien más en los inicios de nuestra relación, algo normal cuando se empieza a salir, sino el doble estándar descarado que aplicaba. Yo debía esperar porque supuestamente era especial, mientras que ella se entregaba a encuentros casuales con chicos, sin poner ni un mínimo esfuerzo durante los 2 días siguientes. Mi teléfono no dejó de sonar mensajes, llamadas e incluso una carta escrita a mano que se deslizó bajo mi puerta en ella. Alina se disculpaba efusivamente por el dolor causado, explicando que lamentaba no haber actuado con más honestidad. Aseguraba que aquello no tenía por qué arruinar lo que habíamos construido, especialmente después de casi un año juntos. Finalmente, tras ignorarla en esos intensos días, acepté reunirnos en una cafetería neutral para conversar. No tenía la intención de terminar la relación de inmediato, aunque me encontraba dividido. Habíamos tenido un año maravilloso. Estábamos comprometidos y teníamos tantos planes juntos. Realmente iba a desechar todo eso, por algo ocurrido en los inicios de nuestra relación. Elegí llegar temprano y reservar una mesa en una esquina lejos del bullicio. Con la única compañía del constante vaivén de mis nervios al entrar, noté que Alina se veía desaliñada, como si no hubiera dormido bien, su cabello recogido en un desordenado moño, escasa maquillaje y vistiendo uno de mis sudaderas, una que casualmente había tomado hace meses al comenzar con una charla superficial. Preguntándome cómo me encontraba y si había dormido, no pude aguantar más y le exigí la verdad completa sobre ella y Ryan. Basta de medias verdades y excusas. Fue entonces cuando las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos y empezó a explicarme con un discurso cargado de miedo a perderme y arrepentimiento por sus elecciones pasadas. Según Alina, durante los días previos, había meditado mucho y deseaba borrar por completo el pasado, según su versión sus amigas, aquellas con las que había salido en diversas ocasiones, que incluso las que se mostraban amistosas en fiestas y cenas, la habían instruido para tratarme de una manera distinta a cómo debían tratar a chicos. Como Ryan, le habían aconsejado que me hiciera trabajar para ganarme su atención, manteniendo al mismo tiempo abiertas otras opciones con encuentros casuales. Una de sus amigas, Katie, incluso le dijo, y cito, «Haz que él demuestre que no solo busca sexo, no se lo des, pero tú por tu parte puedes conseguir lo tuyo en otro lado si lo deseas». Al escuchar esas palabras, mi rabia se encendió de tal forma que casi me desmayo.
Estas mismas amigas parecían haber conspirado para manipular mis sentimientos, mientras que Alina sentía como si eso fuera algo totalmente natural. Sin embargo, ella insistía en que su relación con Ryan se limitó a esos primeros encuentros, antes de que nuestra relación se volviera oficial. Afirmaba que al formalizar nuestra relación en enero, cortó todo contacto con él, y desde entonces no había vuelto a verle. Intentó justificarlo, diciendo que en el pasado yo también había salido con otras mujeres antes de que fuésemos oficiales, mientras que ella supuestamente se había entregado al 100% a nuestra relación. No pude evitar recordarle que desde nuestra primera cita yo había apostado todo por ella. Había rechazado otras oportunidades, porque creía que estábamos construyendo algo especial, la verdadera diferencia. Señalé no radicaba en que ella hubiera tenido algún encuentro en los inicios, sino en el doble rasero de hacerme esperar mientras ella se entregaba a aventuras sin compromiso. Fue entonces cuando soltó una lógica tan retorcida que casi me revuelve la cabeza. Afirmó haber estado obsesionada conmigo desde el principio, y que por miedo a asustarme o parecer demasiado apegada, decidió hacerme trabajar por su amor. Admitió que la estrategia era inmadura, pero que lo hizo por lo mucho que sentía por mí. Además declaró que no le importaban mis relaciones pasadas, porque para ella lo relevante era que al final había elegido estar conmigo. Siempre. Te he sido fiel. Enfatizaba, restando importancia a lo que sucedía antes de que fuésemos oficialmente pareja, mientras me sentaba en esa pequeña cafetería, abrumado, y sintiendo que el mundo se desmoronaba una parte de mí. Quería creer en sus palabras. Tal vez estaba exagerando. Después de todo, la costumbre de salir con varias personas antes de comprometerse era algo común. Pero otra parte no podía sacudirse la sensación de que nuestra relación se había fundamentado en una base inestable y retorcida. Necesitaba saber si había algo más oculto, algo que ella no me había contado. Le pregunté de manera directa si había algo más sobre ella y Ryan que debía saber, advirtiéndole que de descubrir algo oculto más adelante, nuestra relación estaría acabada. Al mirarme fijamente me respondió: ya te he dicho todo, Ryan, y yo tuvimos unos encuentros en diciembre. Antes de que fuésemos oficiales, en cuanto nos comprometimos en enero, corté todo vínculo y he sido 100% fiel a ti, te lo juro por mi vida. A pesar de que no rompí de inmediato, le dije que necesitaba más tiempo para pensar. Su alivio era evidente. Parecía creer que aún podía enmendar las cosas. Sin embargo, en mi mente ya se formaba un plan: hablar con Ryan y obtener su versión sin la versión de Alina. De por medio, esa misma noche, tras volver a mi casa, me refugié en mi cuarto de hombre recostado en mi sillón, mientras veía sin realmente prestarle atención el partido de la NFL. A pesar de los constantes mensajes de Alina, decidí ignorarlos y en cambio busqué el número de Ryan. Le envié un mensaje simple: necesito hablar contigo. Hay más en la historia de lo que me contó Alina. La respuesta fue casi inmediata. Acordamos vernos al día siguiente después del trabajo para tomar algo. El encuentro con Ryan tuvo lugar en un bar de poca monta alejado del centro escogido, estratégicamente para evitar que Alina o sus amigas pudieran enterarse. Ya estaba allí cuando llegué, y aunque fue extraño sentarme frente al hombre que había estado involucrado con mi prometida, noté que él también se mostraba incómodo. Ordenamos bebidas y sin rodeos, le conté lo que Alina había declarado, que su única aventura con Ryan se limitó a esos días en diciembre y que desde enero no había tenido contacto alguno con él. La reacción de Ryan fue inmediata. Casi se atragantó con su café y negó con la cabeza lentamente. Mira, te lo digo de una vez, ella sigue mintiendo, confesó. Sentí un nudo en el estómago al escuchar su voz confirmando mis peores sospechas. Ryan explicó que en realidad, durante aquellos días no buscaba algo serio. Además, reveló que tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, a quienes veía únicamente los fines de semana, y que cuando tenía tiempo libre, simplemente se divertía sin ataduras. El golpe fue inesperado. La idea de que Alina se involucrara con un hombre que lidiaba con la paternidad de manera tan activa, mientras me decía que estaba construyendo algo especial, conmigo era casi irrisible si no fuera tan dolorosamente indignante.
Ryan mostró mensajes de texto que databan del 16 de febrero, cuando después de 2 meses de relación oficial, Alina lo contactó primero para decirle cuánto lo había extrañado y para planear un encuentro. La evidencia era clara. El 16 de febrero. Ella había iniciado ese contacto. Alina me había dicho que necesitaba un tiempo para ella, un espacio personal de unos días para ordenar sus ideas, y yo en mi cabeza ya imaginaba que me iba a dejar tanto. Es así que hasta compré flores y preparé una cena romántica para cuando volviera a estar lista para hablar. Sin embargo, mientras yo vivía en ese torbellino de inseguridades, ella andaba con Ryan, con una expresión de sincera disculpa. Me comentó que según Alina ustedes dos estaban atravesando problemas y que básicamente estaban en un descanso. La situación se complicaba. Jamás se habló de una ruptura definitiva ni de ver a otras personas. Alina solo había pedido espacio personal por una semana. Esta discrepancia me dejó perplejo, pues aquello no era ni un descanso ni un rompimiento pasajero, sino una traición completa con añadiduras dolorosas. La verdadera puñalada llegó cuando Ryan, rebuscando en el historial de mensajes, me mostró textos en los que Alina me describía como el tipo aburrido que salía por mi estabilidad económica y mi buen trato, aunque a la vez aseguraba que yo era el amor de su vida, el hombre más atractivo que había conocido. Por un lado se me consideraba material de marido, y por el otro era meramente una opción. Conveniente, Ryan confesó con pesar que al enterarse en la boda de que yo era su prometido, se sintió devastado y convencido de que ningún hombre merecía ser engañado de tal forma. Resulta que mientras yo pensaba que ella quería tomarse las cosas con calma, en realidad durante esos momentos en que decía estar ocupada en el trabajo o disfrutando de una noche con amigas en diciembre, ella se dirigía directamente al lugar de Ryan. El golpe final fue el encuentro de febrero, apenas 2 meses después de haber iniciado nuestra relación exclusiva, cuando la indiscreción se convirtió en una infamia palpable. Al final de ese fatídico encuentro, me di cuenta de que ya no podía seguir adelante Ryan y yo, compartiendo la amarga experiencia de haber sido engañados por la misma mujer. Terminamos conectando de una forma extraña, intercambiamos números y me ofreció su ayuda para el viaje de regreso a casa. La furia se transformó en un vacío abrumador. Cada te amo, cada plan futuro, cada instante que había construido sobre mentiras, se volvió insoportable al llegar a mi casa. Me dirigí directamente al armario y reuní todos sus efectos: la ropa que había dejado, los artículos de aseo, fotos, regalos. Todo lo empaqueté en bolsas de basura, ni siquiera en cajas bonitas. Porque así era mi relación. Ahora, puro desperdicio sin más rodeos. Le envié un mensaje acompañado de una foto de sus cosas. Con 4 contundentes palabras se acabó: recoge tus cosas. Alina llamó de inmediato, pero yo no contesté sus mensajes de interrogación, y súplicas fueron respondidos con un frío: habla con Ryan sobre lo de febrero, no me vuelvas a contactar. Ella se volcó en un mar de llamadas, mensajes de voz y textos llorando, disculpándose y justificándose. Argumentó que lo de febrero había sido un error único, que se arrepentía de inmediato, que se sentía confundida y asustada por lo rápido que avanzaba nuestra relación. Excusas tras excusas, sin lograr mitigar el daño, decidí no responder. Silencié mi teléfono y me encerré en el sótano prendiendo la consola de videojuegos y abriendo una soda por primera vez en días. Experimenté una paz inquietante al haber tomado una decisión irrevocable. 1 hora después, Alina apareció en mi puerta llorando y golpeando con desesperación. Con indiferencia, le abrí lo justo para empujar las bolsas de basura fuera y cerré la puerta de un solo golpe. Ella perdió completamente la compostura, gritándome a través de la reja que estaba cometiendo el peor error de mi vida y que además no merecía su cariño. Fue entonces cuando soltó una frase que cambió la dinámica: voy a volver con Ryan. Al menos él sabe cómo tratarme. No pude evitar reírme, y abriendo apenas la puerta le recordé: ¿sabes que Ryan tiene 2 hijos de un matrimonio anterior? Diviértete jugando a ser madrastra. La expresión en su rostro, primero llena de furia y luego de absoluta sorpresa, lo decía todo. Tras ese breve intercambio, volvió a sollozar y gritar durante casi media hora hasta que finalmente se retiró. Una vez solo, tomé mi teléfono y llamé a sus padres, quienes habían estado financiando gran parte de nuestra boda.
No escatimé palabras al explicarles que el compromiso se había anulado, porque su hija me había engañado desde los 2 primeros meses de nuestra relación, y había mentido, descaradamente, hasta que Ryan me lo reveló su padre, un hombre de valores tradicionales y muy conservador. No tardó en expresar su vergüenza y enojo, llegando incluso a disculparse conmigo. Más tarde decidió cortar con los pagos del alquiler del lujoso departamento en el centro que ella ocupaba. Le dejó claro que si no podía ser honesta con su prometido, no merecía serlo con nadie. Luego contacté al lugar de la boda, al catering y a todos los proveedores, cancelando todo a tiempo. Afortunadamente, sin haber acumulado demasiados depósitos irremovibles, ya han pasado 2 semanas desde aquel día. Bloqueé su número, sus redes sociales y advertí a amigos en común que no quería saber nada de ella. Algunos podrían decir que fui frío por no darle la oportunidad de explicarse en persona o por evitar una última conversación. Pero ¿qué quedaba por decir ella? Me mintió repetidamente, me engañó y hasta habló mal de mí, con el hombre con el que me traicionó. No soy de los que se involucran en escenas dramáticas o enfrentamientos enormes. Cuando algo termina, lo termina en lugar de malgastar mi energía en la ira o la venganza. Decidí enfocarme en mí mismo. He pasado tiempo en mi cueva de hombre viendo fútbol, jugando videojuegos y reuniéndome con algunos compañeros de mi liga de fantasía. Los domingos, este apoyo ha sido fundamental. Aunque lo curioso es que la peor parte es que la temporada de fútbol casi ha terminado, y cuando los partidos concluyen, no tengo a nadie a quien echarle la culpa, salvo a ella. Aún así agradezco haber descubierto la verdad antes de llegar a un matrimonio, comprar una casa o tener hijos. Evité una bala perdida y por eso me siento agradecido. Lo más irónico es que Ryan y yo, a pesar de haber sido víctimas de la misma jugada, ahora terminamos saliendo juntos. Ocasionalmente es un buen tipo, y sus hijos son geniales. Incluso fuimos a ver un partido a un bar deportivo y recientemente me presentó a una compañera de trabajo muy atractiva. Por ahora, vamos con calma, pero es reconfortante ver que la vida sigue. Por supuesto a Alina. No le gusta nada, que ahora Ryan y yo seamos amigos, y eso de alguna manera me alegra aún más. Finalmente quiero agradecer a todos los que han mostrado su apoyo. Leer los comentarios me ha hecho dar cuenta de que no estoy exagerando mis sentimientos y estoy totalmente decidido a no volver a tenerla en mi vida. Incluso ha intentado aparecer en mi trabajo para dar más explicaciones, pero ya no estoy dispuesto a tolerar más mentiras, y sí para quienes se preguntan si Ryan y yo seguimos en buenos términos. La respuesta es afirmativa. Nos vemos de vez en cuando. Disfrutamos de los partidos y compartimos buenos momentos. Y él, al igual que yo, se dejó engañar por ella. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse y darle like al canal. Gracias.